Bueno, nos habíamos quedado en marcadores bioquímicos. No voy a repetir otra vez lo mismo. Sabemos que en los síndromes de Down, pues la beta está un poco más aumentado. Hay que pensar siempre en valores 2 por encima de los múltiplos de la mediana. Y la papa está disminuida. Pero ahora quiero, antes de pasar a los siguientes marcadores, les quiero comentar una cosa que puede cambiar un poco nuestra idea de pensar a la hora de nosotros sacar la sangre para realizar los marcadores, dónde vamos a mandar la sangre y en qué condiciones vamos a mandar la sangre. Porque hasta hace poco cogíamos, sacábamos la muestra, el laboratorio podría estar a 20 kilómetros, 30 kilómetros y esperaba durante toda la mañana, tras la extracción de la sangre, a ser transportada, luego a ser procesada y posteriormente pues que nos diesen los valores de la bioquímica, ¿no? Dependiendo del medio en el que uno trabaje. Pues esto también es bastante nuevo y es importante simplemente el concepto de que si nosotros mandamos la sangre entera, sin centrifugar, a medida que van pasando los días, vamos viendo como los diferentes valores de la papa van disminuyendo. Es decir, si nosotros hacemos una determinación de la papa tras 5 días, pues vamos a tener valores más bajos de los que deberían. Si en cambio separamos el suero y el plasma, los valores no cambian. O sea que siempre va a ser mejor centrifugar la sangre antes de mandarla. Si se fijan ustedes, a la temperatura en la cual nosotros vamos a enviar la sangre, ¿cómo van a cambiar las cosas? Si la mandamos a 5 grados, la beta no va a cambiar. Si la mandamos a temperatura ambiente, que me imagino que aquí la temperatura ambiente es más o menos la que podemos tener ahora, que son alrededor de 20 grados, vemos que a medida como pasan los días, los valores pues van aumentando. Si en cambio están a 40 grados en pleno verano y no mandamos la sangre en condiciones adecuadas en una nevera, pues fíjense ustedes cómo también va aumentando los valores de la beta-HCG. Y lo mismo va a ocurrir con diferentes temperaturas en la beta y en la papa. Por lo tanto, lo ideal siempre es, antes de enviar, si no tenemos la suerte de tener la máquina en nuestro medio, antes de enviarla, siempre es bueno centrifugarla, separar el plasma del suero y enviarla en condiciones de nevera a 5 grados centígrados. Porque hemos visto con ello que los valores van a cambiar. O sea, es muy importante. Pequeños cambios de temperatura hacen que los valores sean completamente diferentes de los que deberíamos de entregarle a la paciente. Y después vamos a pasar un poco por encima en esta serie de métodos de screening a la hora de realizar el screening de cromosomopatía. Hemos hablado de realizar la ecografía entre la semana 11 y 13, intentar realizar la bioquímica en la semana 9. Hemos visto cómo esto ha aumentado la tasa de detección para la misma tasa de falsos positivos, pero hay otros sitios donde combinan los marcadores ecográficos del primer trimestre con los marcadores bioquímicos del segundo, que es lo que se denomina el test integrado, en el cual determinan en el primer trimestre la papa y el resto de las hormonas entre la 15 y la 18 semanas, tasas de detección de un 88% para tasas de falsos positivos de un 5%, el secuencial, hacemos la transferencia nucal entre la semana 11 y 13, junto con la beta y la papa. En caso de que el riesgo sea menor de 1 en 30, en la semana 15 y 18 hacemos los marcadores del segundo trimestre, tasas de detección un poco más elevadas para más o menos la misma tasa de falsos positivos, y el de contingencia, en el cual realizan translucencia nucal en el primer trimestre junto con la beta-HCG y la papa, y si el riesgo está entre 1 en 30 y 1 en 1500, realizamos marcadores ecográficos bioquímicos del segundo trimestre. Simplemente para que tengan ustedes una idea de que hay otros sitios donde realizan otra serie de métodos de screening y a los cuales a cualquiera de ellos le han aplicado un nombre diferente. La única crítica que les puedo decir acerca de esto es que cambiamos toda la filosofía que habíamos empezado desde el principio, es decir, intentar darle un resultado de screening de cromosomopatías en el primer trimestre para poder realizar una técnica invasiva y poder dar el diagnóstico en el primer trimestre. Y si esto lo comparamos, diferentes formas de hacer la bioquímica en el segundo trimestre con la translucencia nucal y la beta y la papa, vemos cómo es esta última la que va a ganar en tasas de detección. Por lo tanto, con esto nos quedamos que translucencia nucal
fracción libre de la beta-HCG y papa en el primer trimestre para poderles darle un riesgo combinado a la paciente lo antes posible para poder actuar lo antes posible en caso de que sea una anomalía del cariotipo. Recordando, 100.000 gestaciones. Esperamos aproximadamente 200 casos de trisomía 21 en estas 100.000 gestaciones. Si realizamos un screening mediante edad materna, habíamos dicho que tendríamos que hacer una técnica invasiva al 20%, es decir, a 20.000 de estas 100.000 pacientes realizarían una técnica invasiva para solo diagnosticar un 50% de estas. Si a esto le aumentamos la translucencia nucal, de 20.000 pasamos a 5.000 técnicas invasivas, para una tasa de detección de un 80%, y si tenemos la suerte de poder añadirle la bioquímica en el primer trimestre, para una tasa de falsos positivos de un 5%, tasas de detecciones de un 90%. Y veremos lo que haremos con el 10% restante. Y pasamos al resto de marcadores. Pero lo importante, como les intenté transmitir al principio, es translucencia nucal a toda la población junto con bioquímica del primer trimestre. Y volvemos a lo que es el plano sagital medio perfecto. Habíamos visto que era donde se veía el paladar, el plano medio del cerebro, hueso nasal, la piel sobre el hueso nasal. Dense ustedes cuenta que esto es como un signo de un igual, donde la línea de abajo es más gruesa y más blanca que la de arriba. En caso de no ser más grueso y más blanco que la línea de arriba, podemos decir que el hueso nasal es hipoplásico. Podemos mejorar nuestra tasa de detección de huesos hipoplásicos bajando la ganancia y viendo que esta línea, que es la de abajo, no consigue mayor intensidad de color blanco en comparación con la línea de arriba, que es la piel. Si nosotros vamos rotando la cabeza una serie de grados, que suelen ser entre 10 y 18 grados, vamos a ver cómo a medida que vamos rotando aparece este hueso de aquí, que es la rama ascendente del maxilar, parte del cigomático, y ya no estamos en el plano sagital medio perfecto, por lo tanto los valores de translucencia nucal cambiarían. Por eso es importante quedarse con esta imagen de aquí, que es el plano sagital medio perfecto. Estamos hablando, después de haber estado haciendo durante 15 años translucencia nucal, esperar a rotar la cabeza, y para esto nos ayudamos de navegación multiplanar, como pequeños grados van cambiando lo que es el perfil fetal. O sea, importante, plano sagital medio perfecto, para poder no solo realizar la medición de la translucencia nucal, sino valorar los otros marcadores. Y en cuanto miramos el hueso nasal, nos vamos a centrar en esto de aquí. Y si lo comparamos con este dibujo de aquí, la cosa cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el signo de igual, y aquí, por mucho que intentemos lateralizar la imagen, no nos va a aparecer. Es decir, solo vamos a tener una línea que es la piel. Recuerden, no es el hueso nasal debería estar debajo. Por lo tanto, esto es una foto con un hueso nasal ausente. Por supuesto, es más frecuente en la semana 11 comparada con la semana 13. Se asocia con la translucencia nucal, es decir, a medida que aumenta la translucencia nucal, aumenta el porcentaje de fetos que tienen un hueso nasal hipoplásico o ausente, y aumenta también cuando la madre es de raza negra. ¿Y sirve de algo el hueso nasal? Pues sabemos que aproximadamente un 60% de fetos con síndrome de Down, durante el primer trimestre, el hueso nasal está ausente, y ocurre casi lo mismo con las otras anomalías cromosómicas, en un 50% de las trisomías 18 y en un 40% de las trisomías 13. Pero recuerden, intentar lateralizar la sonda, ir de un lado hacia otro, para intentar visualizar esa línea blanca que no aparece aquí, que aquí queda demostrado en color amarillo. Hueso nasal ausente, quédense con esta imagen. En la misma imagen podemos realizar la medición de otro marcador más nuevo, que es el ángulo facial. En un principio, para saber si estábamos en un plano sagital medio, nos ayudábamos de ecografía tridimensional en navegación multiplanar. Mirábamos los tres planos del espacio, nos asegurábamos que estábamos en perfecto plano sagital medio y realizábamos la medición. Y la medición consistía en esa línea que pasaba por encima de la maxila y desde la punta de delante del maxilar, que se apoyase sobre el hueso frontal, no sobre la piel, sobre el hueso. Y vimos también que la diferencia de reproducibilidad entre ecografía 2D y 3D no era mucha, por lo tanto es un marcador que se puede realizar mediante ecografía 2D.
¿Y sirve de algo? Pues actualmente, con todos los casos que tenemos, aproximadamente un 45% de los fetos con trisomía 21 tiene un ángulo facial por encima de los valores normales. Valores normales que van decreciendo a medida que aumenta la longitud craneocaudal. En un principio pusimos 90 como por encima y por debajo de 90 era lo patológico. Y lo mismo ocurrió con la translucencia nucal al principio de los 90 cuando se puso el punto de corte en 3. Pero nos hemos dado cuenta que los valores van cambiando a medida que aumenta la longitud craneocaudal. Por lo tanto, no solo se queden con ese ángulo facial de 90, sino que tiene valores dependiendo de la edad gestacional del feto. Y una vez en este plano nos pusimos a hacer otra serie de marcadores, ya no tan importantes, pero que nos ayudaron un poco a visualizar o intentar predecir y aumentar así la tasa de detección para otras anomalías cromosómicas como la trisomía 18 y 13. Este ángulo de aquí, mandíbulo-maxilar, estaba disminuido en 30% de los fetos con trisomía 18 y había un aumento del ángulo facial en más de un 50% de aquellos fetos con trisomía 18. Si pasamos ahora a la trisomía 13, vimos que en la trisomía 13, aproximadamente por encima de un 40%, los fetos tenían un ángulo facial por encima del percentil 95. Solo aquellos fetos que no tenían asociada una holoprosencefalia. Saben ustedes que la trisomía 13 se asocia muy frecuentemente a holoprosencefalia. Hay un cierre precoz de la sutura frontal y en aquellos fetos con holoprosencefalia los valores eran normales. Por lo tanto, ¿nos ayuda de algo? Nos ayuda de algo. No estamos hablando de la misma tasa de detección como si fuese el hueso nasal. Es mucho mejor el hueso nasal que el ángulo facial y mucho menos engorroso a la hora de realizarlo, pero es otro marcador que nos puede ayudar a aumentar la tasa de detección. Y ahora nos vamos a pasar a los marcadores de Doppler. Son marcadores muy importantes porque no solo nos van a hablar de anomalías cromosómicas. En primer lugar, ¿cómo se realiza? Todos los marcadores tienen una realización, o sea, unos criterios de medición. Sabemos que para la translucencia nucal el mismo criterio nos va a servir para el hueso nasal y para el ángulo facial. Para el estudio de flujo a nivel del ductus venoso, necesitamos que el feto esté en esta posición, sagital media, intentando disminuir los grados que existen entre el ductus venoso, que es esta zona de aquí, se ve más amarilla porque es un flujo de alta velocidad. Es en la zona de aliasing donde vamos a poner los calipers para hacer la determinación del flujo a nivel del ducto. Y la ventana debe ser lo más pequeña posible. Algunos ecógrafos están 0,7, algunos ecógrafos están 0,5, para intentar disminuir la contaminación de los vasos adyacentes, que suelen ser los hepáticos y la vena umbilical. Queremos una velocidad de barrido que sea rápida, es decir, en la pantalla solo queremos de 3 a 5 ondas de velocidad de flujo, puesto que lo que nos interesa va a ser la onda A, y ahora veremos varios ejemplos, y queremos un filtro bajo, y también veremos ahora lo que significa un filtro bajo. Sabemos qué es el ductus venoso, pasa a través de la vena umbilical, se establece un shunt, alta velocidad, que llega a la vena cava inferior y de ahí pasa a la aurícula izquierda. Y esto es lo que nos vamos a encontrar desde un punto de vista ecográfico. Ductus venoso, la zona de aquí, la zona de aliasing, alta velocidad a nivel de ese lugar. ¿Y cómo es la onda de velocidad de flujo? Onda normal. En todos los ciclos tenemos onda sistólica, onda diastólica y esta parte de aquí que es la onda de contracción atrial. ¿De acuerdo? Y en esta onda de contracción atrial está por encima de la línea de base, por lo tanto es una onda de contracción atrial completamente normal. Si lo comparamos con la onda de velocidad de flujo de la parte de abajo, en todo momento existe esta parte que aparece por debajo de la línea de base y quiere decir que esto es un flujo reverso a nivel de la onda A. Pero cuidado, porque a veces podemos tener contaminaciones de la vena umbilical y podemos tener también contaminaciones de la hepática. Aquí en este momento podemos decir es reverso, es positivo. Por lo tanto, esto, flujo normal, flujo completamente reverso, contaminación de la vena umbilical que hace que muchas veces no sea difícil discriminar si existe onda A positiva o no, y es más difícil aún si tenemos la contaminación por la vena hepática.
¿Esto es una onda positiva o reversa? ¿Es la misma onda esta que esta? Es la misma onda. Fíjense ustedes, línea de base y hay un espacio negro entre la línea de base y la onda de velocidad de flujo. Es porque estamos utilizando filtros altos, como bien dijeron por aquí. Si tenemos un filtro alto, hace que no veamos toda onda de velocidad de flujo y nos puede hacer confundir la lectura de la onda. Por lo tanto, filtro bajo. Y lo mismo ocurre cuando utilizamos una muestra, una ventana amplia del Doppler pulsado. Cogemos los vasos que rodean al ductus venoso y hace que no podamos determinar con claridad si esto es reverso o positivo, y si disminuimos el volumen de muestra, vemos que claramente es un flujo reverso. Por lo tanto, ¿esto es normal, reverso o no sabemos? Cierto es que está contaminado, pero muchas veces va a ser casi imposible quitarnos de las pequeñas contaminaciones que tenemos de los vasos de alrededor. Un truco es intentar realizar un dibujo mental aquí. Hay una V, ¿no? Vamos a dibujar una V aquí. ¿Dónde queda la V? ¿Por encima de la línea de base o por debajo? Normal. Claramente, ¿no? Yo creo que es la onda más limpia que conseguí. Bueno, que he conseguido en toda mi vida de ondas reversas, porque siempre tienes un poco de contaminación de la vena umbilical aquí arriba. ¿Esto es normal, reverso o no sabemos? Está contaminado, aquí podemos decir, vale, está contaminado, pero si aplicamos el truco que nos acaba de decir, está por encima. Si nos quitamos la contaminación, veremos que sería una onda completamente positiva. ¿Y esto de aquí? Aquí podríamos hacer el truco de la V y decir, es positiva, pero aquí no nos queda tan claro. Hay que intentar verticalizar el feto, intentar adquirir una onda mejor, disminuyendo el volumen de muestra y intentando así evitar la contaminación de los vasos adyacentes. Claro, es más difícil. Estamos más tiempo... ¿Cierto? Estamos más tiempo intentando coger una onda de velocidad de flujo aceptable. Y muchas veces muchas veces cuando no nos queda claro, pues la única parte del screening que muchas veces realizo por vía vaginal para estar seguro de que la onda de velocidad de flujo es positiva o reversa, ¿no? ¿Y a usted le parece fácil? ¿Sabemos cómo hacerlo? ¿Sabemos los criterios para la realización para la obtención de la onda de velocidad de flujo del ductus venoso? Ustedes llegan a casa hoy y dicen, bueno, voy a empezar, ¿les parece fácil? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién no sabe? Hace el 2004 finales, nosotros realizábamos solo screening del primer trimestre con nucal, hueso nasal y bioquímica. Aplicábamos los otros marcadores cuando sospechábamos algo, pero no lo hacíamos a toda la población, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, habían 4 habitaciones que hacían translucencia nucal y había una serie de doctores que eran los que se dedicaban todo el día a hacer la realización de los screenings del primer trimestre. Eran muy buenos haciendo la medición de la translucencia, del CRL, del hueso nasal, y todo esto pues lo combinaban posteriormente con la bioquímica. Entonces llegamos y dijimos, vale, muy bien, a partir del lunes, eso fue un sábado, los reunimos a todos y a partir del lunes, estos son los criterios para la realización valoración del ductus, de la tricúspide, de las uterinas en el primer trimestre, y a partir del lunes van a sacar una foto de todos los ductus que van a realizar, de todas las regurgitaciones, de todos los estudios de flujo a nivel de la válvula tricúspide y de todas las uterinas. Y vamos a mirar todas las fotos y vamos a ver si son capaces de cogerlo o no. En ese momento el 90% dijo, vale, ¿tenemos más tiempo para realizar la eco? Sí, un poco más, son 10 minutos más para todo. Vale, perfecto. Y esto es lo que pasó.
Todos estos son operadores diferentes. 0, ecografía, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ecografías y todos los doctores que estaban realizando el estudio, ¿no? Fíjense ustedes, en las primeras 20, como muchos de ellos tenían fallo en la visualización o interpretación del ductus venoso en más de un 50%. A medida que iban realizando más, adquirieron, digamos, un nivel de competencia aceptable alrededor de 100 ductus venosos. ¿Es fácil? Sí. Pero a la hora de realizar un nuevo marcador, como todo en la vida, tienes que realizarlo muchas veces, tener una curva de aprendizaje. Y esta curva de aprendizaje en personas que se dedicaban al primer trimestre fue alrededor de 100. Y la pregunta es, ¿vale? ¿Y si fue hasta 100? ¿Por qué siguieron mirando las fotos hasta las 300? Porque esto luego empezaron a hacer así. ¿Por qué? Porque nos pasa a todos. Nosotros hacemos una ecografía al segundo trimestre, medimos un fémur y lo hacemos en un cuarto de segundo, porque el fémur es el fémur y no vamos a cambiar ahora si un milímetro más abajo o arriba, pero para cosas como esta, pues influye bastante en el cálculo de riesgo. No todos los que están aquí realizan una medición de la circunferencia abdominal ampliada la pantalla, con la espina dorsal a las 3 o a las 9, con los calipers perfectamente puestos, porque eso estoy seguro que no lo hace nadie de esta sala que se dedique todos los días a hacer ecografías. Y eso es lo que hace que si en la semana 20 nosotros realizamos un mal corte de la circunferencia abdominal y lo comparamos con ecografías previas, empezamos a decir que esa circunferencia abdominal está un poco por encima, porque realmente nuestra tendencia en la semana 20 es aumentar la circunferencia abdominal, y cuando luego viene la semana 27 decimos, circunferencia abdominal está por debajo del percentil que tenía en la semana 20, por lo tanto este feto se está haciendo un retraso de crecimiento, por lo tanto vamos a volver a valorar a esta paciente en 2 semanas. Somos nosotros los que incrementamos el número de ecografías por no realizar bien una medición en la semana 20, y nos pasa a todos. Pero esto es lo que intentamos demostrar, es que todo necesita una curva de aprendizaje, y la curva de aprendizaje para el ductus no fue 20 como pensamos al principio, sino 100. Por supuesto que hay gente que fue mejor y cuando pasó las 20 estaba ya aquí, ¿no? Con poco porcentaje de fallo. Pero por norma general eran 12 y consiguieron el nivel de competencia a partir de las 100 ecografías. ¿Sorprendente o no? Sabemos que también, cuando al principio hablábamos de cocientes de probabilidad y de factores de corrección, pues también hay que aplicarlos para el ductus venoso. Porque vemos que a medida que aumenta, que disminuye, o sea, cuanto más pequeños en la longitud caudal, tenemos más ondas de flujo reverso. A medida que aumenta la translucencia nucal, también tenemos más ondas de flujo reverso. Cuando disminuye la papa, hay más ondas de flujo reversa, y es más frecuente en pacientes de raza negra que en pacientes de raza blanca. Antes de que vaya más adelante, en el pasado Congreso en Chicago presentaron algunos estudios de Fetal Medicine Foundation, donde demuestran en estudios animales, cuando se hacía la insonación del ductus por tiempo prolongado, demostraban aumento en la apoptosis a nivel hepático. Y por eso el consejo, por ejemplo, que se ha hecho los embriones muy pequeños, de 2, 4, 8 milímetros, no colocar el Doppler pulsado, sino utilizar MODM para medir la frecuencia cardíaca. ¿Qué opinan ustedes? En fetos de entre 6 y 8 semanas, sí es cierto que no aplicamos Doppler ni Doppler color, e intentamos no aplicar Doppler pulsado, incluso si la madre quiere oír el corazón del niño. Pero estos estudios fueron hechos a los 5 minutos, es decir, 5 minutos con el Doppler pulsado en fetos que corresponderían a una edad gestacional más temprana del momento en el cual nosotros realizamos el screening del primer trimestre, que sería entre las 11 y las 6 semanas. Cierto es que a veces estamos valorando el ductus dentro de un tiempo que puede ser 1 minuto, pero muy rara vez, porque realmente en 20 segundos, si no insonamos el vaso, porque el feto se mueve, lo que está insonando es muy rápido la valoración del flujo a nivel del ductus venoso. Cierto es que se presentó, pero es en una edad gestacional que correspondería a una edad gestacional mucho más temprana en el feto humano. Por lo tanto, siempre es una pregunta que suelen realizar, no pasamos ni de 20 segundos a la hora de estar insonando el vaso, para aumentar la temperatura, y la temperatura tendría que aumentar al menos 5 grados, ¿no?
¿Sirve de algo? 65% de los síndromes de Down tienen un ductus venoso reverso. Y si aplicamos el ductus venoso al screening que habíamos realizado ya con translucencia nucal y bioquímica, vemos que para tasas de falsos positivos de un 1 alcanzamos tasas de detección de más de un 85%. Cuando hablamos de tasas de detección de falsos positivos de un 5%, nos ayuda un poco, pero no tanto, sobre todo en tasas de falsos positivos muy bajas. Pero el ductus venoso no es solo importante por esto del aumento del riesgo de tener un feto con una anomalía cromosómica, puesto que se ha visto que a medida que aumenta el porcentaje de ondas de flujo reverso, aumenta también en estos fetos el porcentaje de fetos que tienen muerte fetal intrauterina. O sea, se ha demostrado una correlación entre muerte fetal y ductus venoso reverso. Lo mismo que se ha demostrado con la papa. Y fíjense ustedes, si a la papa le sumamos el ductus venoso reverso, si es normal, se queda aquí. Si la paciente es negra y el flujo venoso reverso, aumenta muchísimo más el riesgo de muerte fetal intrauterina. Y lo mismo ocurre en menor medida con las pacientes de raza blanca. Aumenta el riesgo también de muerte fetal intrauterina. Y no solo de muerte fetal intrauterina, sino de defectos cardíacos. Aproximadamente un 25% de los defectos cardíacos tienen un flujo venoso reverso. A medida que aumenta la translucencia nucal, aumenta el riesgo de tener defectos cardíacos, y si a esto le sumamos el flujo a nivel del ductus venoso, si este flujo es reverso, aumenta aún más este riesgo de defectos cardíacos. Por lo tanto, el seguimiento de estas pacientes podría cambiar, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? O sea, es un marcador no solo de cromosomopatía, sino también de cardiopatía, como lo es también la translucencia nucal, ¿no? Y si miramos el resto de las trisomías, tanto la 13 como la 18, en más de un 50% de ellas tenemos un flujo reverso a nivel del ductus venoso. Y hasta aquí se suponía acabado el estudio de flujo a nivel del ductus venoso. Y ahora les voy a poner algo más nuevo todavía. Es algo que presenté en el Mundial con respecto al ductus venoso y cordón a nivel del cuello. No les expliqué antes que cuando nosotros tenemos un cordón alrededor del cuello y se define cordón como aquel feto que nosotros vemos que tiene un cordón que pasa por detrás y que hace que nosotros tengamos que medir la translucencia nucal por encima y por debajo de ese cordón para hacer la media. Eso es lo que ocurre cuando encontramos un cordón o una circular alrededor del cuello. Bueno, nosotros vimos y demostramos que efectivamente en más de un 60% de los fetos con cariotipo anormal había un ductus venoso reverso, en un 25% de las cardiopatías había un ductus venoso reverso y en un 10% de aquellos fetos que posteriormente morían intraútero había un ductus venoso reverso. En el lado derecho de la diapositiva les estoy demostrando un estudio de Schaffer del grupo de Iville del año 98, en los que ellos vieron que aproximadamente un 8% de los estudios del primer trimestre el feto tenía un cordón alrededor del cuello. Y era algo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de realizar el cálculo de cromosomopatía, puesto que el hecho de tener el cordón podría alterar el resultado del cálculo del riesgo. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Cogí 1.174 pacientes. Realicé el ductus venoso en todas ellas. En todas ellas miraba si había cordón alrededor del cuello o no había cordón del cuello. Y lo comparaba posteriormente con la onda de velocidad de flujo a nivel del ductus venoso. Y vi que en esta población un 7% de ellos tenían un cordón, un 3% tenían un ductus venoso reverso y aproximadamente un 2% tenían un flujo venoso negativo a nivel de la onda A. Pero si los dividíamos en los dos grupos, el grupo que tenía cordón alrededor del cuello, un 17% de ellos tenían un ductus venoso reverso, comparado con el 2% de fetos sin cordón alrededor del cuello. Si esto lo pasamos a índices de pulsatilidad a nivel del ductus venoso, aquí queda representado lo que es ductus venoso en pulsatilidad y longitud craneocaudal. Mediana, percentil 95, percentil 5 para esa población. Y los puntos rojos representan aquellos fetos que tenían un cordón alrededor del cuello. Queda claramente demostrado que este grupo tiene un índice de pulsatilidad por encima
de lo que serían los valores normales. Los valores normales para aquellos fetos que no tenían cordón, el índice de pulsatilidad era 1, y para aquellos que tenían un cordón alrededor del cuello, 1,3. Para esto luego tienes que hacer un análisis de regresión logística, y vimos que en fetos con onda negativa había más frecuencia de cordón alrededor del cuello y había más frecuencia de pacientes con índice de masa corporal elevado. Y para aquellos fetos con onda reversa a nivel del ductus venoso, también había mayor número de fetos con cordón alrededor del cuello y menor CRL, como habíamos dicho antes, que se relacionaba con menor CRL el ductus venoso reverso. Implicaciones. Tienen importantes implicaciones, aunque solo sean un pequeño porcentaje de pacientes, porque con esto lo que vamos a hacer ahora es reducir la tasa de falsos positivos y mejorar el manejo de estas pacientes a la hora de traerlas de nuevo para valorar, sobre todo estudio a nivel cardíaco en la semana 16, que no lo haríamos en estas pacientes que tuviesen una circular alrededor del cuello. Es algo más que añadir al estudio de flujo a nivel del ductus venoso. Creo que aparecerá en 3-4 meses en el White Journal, pero para que tengan ustedes un poquito la idea de antes, ¿no? Como pequeñas implicaciones, estamos intentando mejorar la tasa de detección aplicando, digamos, pequeñas mejoras en cada uno de los marcadores. Es decir, si presenta la circular altera la onda del ductus, entonces en ese caso no se descartaría como marcador para cardiopatía. Lo que quiero decir con ello es, tengo un feto en la semana 11 a 13, todo normal, ductus venoso reverso, cordón alrededor del cuello. Cierto, voy a incrementar el riesgo, puesto que existe un ductus venoso reverso, pero no tanto por el hecho de tener un cordón alrededor del cuello. A esta paciente, en principio, si estoy contento con el estudio cardíaco del primer trimestre, no le volvería a pedir una ecografía en la semana 16, sino directamente en la semana 20. ¿Los Down tienen cordón alrededor del cuello? También. Por eso no podemos decir que no incremente el riesgo en absoluto. Hay que incrementarlo, pero no tanto. Es el mismo concepto que les estaba diciendo antes con la papa y las uterinas. Si está la papa baja, incrementa el riesgo para preeclampsia y también para anomalías cromosómicas. Pero si tengo las uterinas patológicas, va a aumentar más el riesgo para preeclampsia que para anomalías cromosómicas. Digamos que es el mismo concepto. Y con esto he acabado con el ductus. ¿Alguna pregunta sobre el ductus? Realmente la pulsatilidad también sería como un marcador de cardiopatía, o eso no está hablado, o sea, esto es la onda negativa, pero solo la pulsatilidad en ambos que se pasa para normales como para cardiopatía. Llevo 4 años intentando hacer medible lo que puede ser medible en el ductus venoso. No, aunque existen curvas de normalidad para los índices de pulsatilidad, actualmente se considera patológica solo que el ductus venoso reverso. Actualmente en el cálculo de riesgo para el programa. A la larga, yo estoy seguro que va a ser por índices de pulsatilidad. Porque la onda de flujo, aunque sea positiva, va a cambiar. Vimos antes cómo podemos tener, si nosotros vamos a poner un ejemplo aquí. Fíjense la diferencia entre la onda de velocidad de flujo de una positiva, que efectivamente hace una M, pero es una M, digamos, muy suave a la hora de dibujarla, si la comparamos con esta que es reversa. Si esta onda de velocidad de flujo fuese positiva, pero tiene esta forma de M, para mí también tiene una implicación en el aumento del índice de pulsatilidad, aunque no lo puedo ahora mismo cuantificar. Yo pienso que a la larga esto va a cambiar. Pero actualmente patológico es reverso. Más sobre el ductus, porque nos vamos a la tricúspide. Cierto que esto es un feto de 14 semanas. Es difícil la valoración de un corazón con la calidad de esta imagen en 12 semanas, pero muchas veces se puede conseguir. Sabemos que el ventrículo derecho es aquel que es anterior, que está más cerca del líquido amniótico, el ventrículo izquierdo es posterior, vemos su banda moderadora, vemos un ventrículo aquí que tiene forma más lisa, ¿no?, en lo que sería la pared interior. Vemos una válvula que se inserta un poquito más arriba, vemos la cruz, o sea, podemos diferenciar la aurícula derecha más redondeada, la aurícula izquierda con esta forma, podemos incluso ver con color
la llegada de las venas pulmonares. Podemos hacer un estudio de 4 gramas muy aceptable en el primer trimestre y vamos a valorar el flujo a nivel de la válvula tricúspide con el corazón situado de esta manera. Es decir, completamente apical, intentando que el ángulo del septo sea lo más cercano a cero posible, intentar que sea menos de 20 grados. Aplicamos el caliper a esta zona del Doppler pulsado con una ventana, al contrario que el ductus, que estábamos buscando una ventana muy pequeñita. Aquí lo vamos a poner a 3 milímetros en el primer trimestre y es el momento donde vamos a apretar el botón para ver la onda de velocidades de flujo a través de la válvula. Esto es lo que va a ser una onda de velocidad de flujo completamente normal y esto es una regurgitación tricuspidia. Criterios. Tiene que durar al menos la mitad de la sístole, es decir, la mitad entre el espacio que existe entre las ondas auriculoventriculares, entre una y la siguiente. Vemos que aquí ocupa la mitad. Y que tenga una velocidad mayor de 60. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener contaminación, lo que serían los flujos de los grandes vasos, como la aorta, y estos flujos nunca van a pasar de 30 a 40, nunca van a llegar a 60 de velocidad. Y hay que tener cuidado también porque muchas veces se nos contamina con la apertura y cierre de las válvulas y hacen como espicas que, aunque llegan a 60 de velocidad, nunca van a durar la mitad de la sístole. ¿Entendieron esto? Vean la diferencia. Normal, me da igual que tenga esto, me da igual que tenga apertura y cierre de válvulas, y patológico. Y no solo eso, sino que en el primer trimestre, si aumentamos el volumen, también suena. Muchas veces nos aparece una o dos, y son esos corazones que tenemos que esperar otra vez que lo pongamos totalmente en apical para demostrar que existe una regurgitación tricuspidia. Y sirve para el síndrome de Down, sirve y mucho, porque es un marcador que no solo nos va a hablar de cromosomopatía, sino que es un marcador que nos obliga a mirar las 4 cámaras en el primer trimestre, porque si no visualizamos las 4 cámaras, no vamos a poder realizar el estudio de la onda de velocidad de flujo a nivel de la válvula tricúspide. Pues 55% de las trisomías lo tienen y solo un 1% de los fetos diploides. Y pasa más o menos lo mismo que con el ductus venoso reverso. Si lo aplicamos a la combinación de la translucencia nucal y la bioquímica, aumenta muchísimo la tasa de detección, sobre todo para valores de falsos positivos muy bajos como 1, 2 y 3%. O sea, es un marcador muy importante. Y es un marcador muy importante, como les he dicho ahora, no solo para esto, sino para defectos cardíacos. Hasta un 50% de ellos van a tener regurgitación tricuspida en el primer trimestre. Fíjense ustedes aquí. A medida que aumenta la translucencia nucal, aumenta el riesgo de tener una cardiopatía. Y si a esto le sumamos una regurgitación tricuspide, tiene cocientes de probabilidad de hasta 8 en translucencia nucales altas. O sea, aumenta 8 veces más en riesgo de tener una cardiopatía congénita. Y para las otras trisomías no es tan espectacular la tasa de detección, pero sí lo son los otros marcadores. O sea, la 13 y la 18 no son trisomías que realmente nos preocupen tanto como la 21 porque van a tener una bioquímica muy baja, una translucencia nucal elevada y van a ser fetos que, como veremos más adelante, pues tienen otra serie de anomalías estructurales que podemos detectar en el primer trimestre. Por lo tanto, yo creo que esta es la diapositiva más importante de todas. ¿Se acuerdan al principio cuando les dije que todas las pacientes, o la mayoría de las pacientes, cuando tenían un riesgo cercano a un 100 o por encima, se querían hacer una técnica invasiva? Las que tenían un riesgo por debajo de unos 1000, no querían realizarse una técnica invasiva, la mayoría de ellas. Y después tenemos el grupo problemático, que es el grupo intermedio, es decir, entre 1 en 100 y 1 en 1000. Incluso vamos a hacer más corto este grupo, vamos a poner en alto riesgo como 1 en 50, en un primer paso. Riesgo 1 en 50 solo es un 1,5% de la población, donde se encuentra el 85% de los síndromes de Down, por lo tanto, directamente biopsia corial. Bajo riesgo, menor de 1 en 1000, estamos hablando de un 83,5% de la población y solo un 1% de síndrome de Down. Pasamos directamente a la ecografía de la semana 22. Aunque en mi caso yo realizo el marcadores a todos, es realmente en este grupo intermedio, donde más tiene valor, puesto que si a este grupo, donde tenemos el 15% de la población y un 14% de la trisomía 21, es decir, todavía un grupo muy importante de trisomías 21,
Hacemos la valoración de hueso nasal, ductus, válvula tricúspide, ángulo facial, el que ustedes quieran, el que ustedes estén más habituados a hacer. Si esto hace que el riesgo final sea mayor de 1 en 100, derivamos a biopsia corial. Si esto hace que el riesgo vaya de nuevo a menor de 1 en 1000, y aquí me falta un 0, iría a ecografía de la semana 22. Tendríamos tasa de detección, dependiendo del número de marcadores que utilicemos, podríamos llegar a tasas de detecciones de hasta un 96%, para tasas de falsos positivos por debajo de un 3%. Es decir, apliquen marcadores. Yo recomiendo marcadores no solo en el grupo intermedio, sino para que uno se habitúe a realizar los marcadores y sepa diferenciar bien si es patológico o no, realizarlos en todos. Y veremos que el cálculo de riesgo mediante el software es en este grupo donde va a ser empujar a las pacientes a riesgo alto o a riesgo bajo. Y nos vamos a quedar solo con menos de un 1% de los síndromes de Down. Por lo tanto, con lo que empezamos, que era edad materna, realizábamos técnicas invasivas un 20%, es decir, 20.000 técnicas invasivas para detectar solo un 50% de estos 200 síndromes de Down, 100 síndromes de Down. Y si pasamos a realizar ahora el resto de marcadores, 2,5% de técnicas invasivas, es decir, 2.500 técnicas invasivas en estas 100.000 pacientes para llegar a unas tasas de detecciones de un 95%. Por eso es importante lo de los marcadores o nuevos marcadores de cromosomopatía. Lo que está por ver ahora es lo que nos habíamos planteado antes, realizar la bioquímica en la semana 8-9 y aplicar todos los marcadores en la semana 12. Esto sería el siguiente paso que falta por ver hasta a cuánto llegamos con la tasa de detección. Pero siempre cumpliendo criterios, porque vimos qué pasaba con la translucencia nucal. A medida que nos alejamos del valor perfecto que deberíamos haber medido, baja drásticamente la tasa de detección. ¿Preguntas? Lo que usted dice de la detección de la parte de la no a las 12 no se tomaría la bioquímica, sino 8 y 9, y a las 12 el resto de los parámetros, ¿cierto? 8-9, bioquímica, semana 12, ecografía. Entonces la recomendación es todos, o uno de ellos, o alguno, el que usted mejor haga, al hacerlos todos mejor haga. Es mejor que hacer dos. Por supuesto. Les voy a poner un ejemplo. Paciente, 35 años, blanca, translucencia nucal de 2,2, CRL 65, o sea, normal, bioquímica más o menos normal, hueso nasal ausente. Si nosotros solo valoramos el hueso nasal, el riesgo se incrementa. Si a esto le añadimos la regurgitación tricuspidia o el ductus venoso y es normal, el riesgo casi ni se incrementa y tenemos un hueso nasal completamente ausente. Pero lo contrario, que veo hueso nasal ya no busco, de pronto el ductus es para buscar corazón, pues ya veo hueso nasal para que la vez algo. Una pregunta. La respuesta es, cada marcador tiene su tasa de detección. Cuando presentamos el ángulo facial, ¿para qué están haciendo ángulos faciales si tienen un hueso nasal? Si nosotros aumentamos con el hecho de añadir otro marcador la tasa de detección, bienvenido sea. Si no nos sirve para aumentar la tasa de detección, son marcadores que hemos desechado, como los marcadores menores o como estuvimos mirando braquicefalias en el primer trimestre, porque lo que nosotros presentamos aquí son solo los marcadores que sirven. Pero esto lleva detrás muchísimos estudios, eco 2D, eco 3D, de marcadores que nunca llegaron a nada. Mediciones de longitud de fémur, mediciones de longitud de húmero, mediciones de la oreja, mediciones, o sea, son estudios que uno ha trabajado en muchos de ellos y al final ves que no llega nada más. O sea, publicas para decir que no es efectivo o no es tan efectivo y es mejor pues ni tenerlo en cuenta porque aumentaría muchísimo el tiempo de exploración y no aumentaría la tasa de detección. Lo que aquí estamos poniendo son los pocos que han llegado a la meta, digamos, ¿no? A aumentar la tasa de detección. Todo esto lleva un trabajo detrás inmenso con mediciones de todo tipo de cosas que, vamos, ni se pueden imaginar lo que hemos llegado a medir. Dime. De todas maneras, no sería igual porque los Down son una población heterogénea de pacientes. Quiere decir
igual si tienes un paciente que tiene un riesgo y le diagnosticas un Down que tiene un ductus alterado o es un Down que tiene un ductus normal. El pronóstico para esa paciente va a ser diferente de todas maneras. El comportamiento al final, si no tiene cardiopatía o por lo menos en ese momento no tiene evidencia de que tiene cardiopatía. Cierto es que, por ejemplo, un síndrome de Down que tenga un ductus venoso reverso tiene mayor riesgo de cardiopatía, aunque posteriormente no la tenga, tiene mayor riesgo de muerte fetal, aunque posteriormente no muera, pero al final lo que nosotros intentamos detectar es que si es Down o no es Down. Yo tengo un problema en mi hospital de que la bioquímica no la hago yo, me la hace el laboratorio y me da su riesgo. Su riesgo que me llega, simplemente apunto los múltiplos de mediana y la calculo yo con el software de la Fetal Medicine Foundation. Pues tengo ya 2 casos de síndrome de Down, porque ellos hacen el cálculo de riesgo solo con translucencia y bioquímica. Y los 2 casos de síndrome de Down que tengo son por el ductus venoso reverso. O sea que es importante el hecho de añadir más marcadores. Estoy hablando de riesgos que cambian de 1 en 1500 a 1 en 96, como en uno de ellos, y era un síndrome de Down. O sea que apliquen marcadores, pero no vayan el lunes a aplicarlos todos, porque entonces el lunes van a ver que van a tener un montón de falsos positivos. Con cautela. Pero si tienen tiempo y les gusta y demás, yo creo que sería interesante que fuesen aplicándolo. Pero lo que es importante universalizar, como habíamos dicho al principio, es una buena translucencia nucal. Yo a veces tengo mis residentes que me están haciendo una ecografía y digo, a ver la foto, me siento al lado de ellos, se dice el ductus y la regurgitación y tengo un CRL mal medido, digo, no pases a los otros marcadores hasta que no hagas bien una translucencia nucal y hagas bien un CRL. Cuando hagas hecho 100, 200, empieza a hacer los otros marcadores, pero a ellos les gusta, como ven colores y ven cosas, pues hacer nuevos marcadores, pero lo importante es la translucencia nucal. Yo no quiero que acaben la rotación conmigo sin realizar una buena translucencia nucal y una longitud craneocaudal. ¿Más? Sí. Nosotros por ejercicio estamos haciendo la toma de los marcadores, pero precisamente siempre surge ese problema. Y es qué tanto valor le doy a un marcador de los que no son translucencia y hueso nasal, qué tanto valor le puedo dar como valor alterado, qué tanto me puede modificar el riesgo basal de esa paciente por múltiples factores. Entonces, digamos que siempre que aplicamos eso, que era algo que comentaban la vez pasada, el doctor Mauro Parra, ¿qué tan conveniente será efectivamente empezar a hacer la aplicación de todos los otros marcadores, teniendo ya los más importantes y los de más peso estadístico como son translucencia y hueso y marcadores cero? ¿Qué tantas variables de confusión me pueden presentar el hecho de medir el resto? Como digo, nosotros lo hacemos por ejercicio, pero más por el ejercicio como tal. Pero si entramos en problemas es cuando alguno de esos otros sale alterado. El problema que vas a tener al principio es aumentar la tasa de falsos positivos, porque vas a considerar ductus venoso reverso muchos más de los 3% que encontrarías en la población general. Estoy seguro de ello, siempre pasa. Es que me salen todos reversos. Digo, que no estás aplicándolo bien. O intenta hacer vaginal, intenta hasta que consigues esos 100, 80. A lo mejor tú eres muy bueno y lo consigues en 20 y consigues una valoración perfecta del ductus. El ductus es digamos, para mí, casi el más útil, pero al mismo tiempo el que te lleva a mayor confusión. Por lo tanto, siempre digo el mismo mensaje, cuidado a la hora de aplicarlo a la población general. ¿Implicaciones? Pues sí, tienes implicaciones el hecho de aumentar la tasa de detección, pero a mí no solo me importa aumentar la tasa de detección de anomalías cromosómicas, me importa aumentar la tasa de detección de cardiopatía y de otros defectos estructurales que se asocian con un flujo reverso en el ductus venoso. Pero, cuidado, simplemente, a la hora de... Todos tienen la historia de cuando empiezas a aplicar un marcador, ese marcador todavía no lo estás implementando. Es decir, al principio cuando uno empieza a medir marcadores, se lo hace a todo el mundo, pero es un marcador que no va a entrar en el cálculo del riesgo y eso dura como 3 meses a que tengas números suficientes para poder aplicarlo a la población general. Es ético entre comillas porque le has preguntado a la paciente si puedes medirlo, ¿no? Pero todos tenemos algún caso de un ductus venoso reverso con un riesgo de 1 en 1700 y que era un Down. Yo lo tengo. O sea que, porque no lo aplicábamos como cálculo de riesgo. Por lo tanto, para mí es muy buen marcador y me ha ayudado en estos 2 Down que he explicado y me ha desayudado porque no lo apliqué en el momento que no se aplicaba, ¿no? Precisamente ese tema que menciona el doctor Torres, nosotros discutíamos con el doctor Hernández Andrade acerca de la utilidad del ductus, porque si tenemos en cuenta que las cardiopatías son la
la anomalía congénita más frecuente del ser humano. Es una prueba excelente de tamizaje en el primer trimestre para que orientemos a nuestras pacientes o las dirigamos a un ecocardiograma temprano o ecocardiograma de la semana 20, posterior. Entonces, no solamente pensar en que me va a causar falsos positivos mirándolo desde el punto de vista de nefrología, sino que es un marcador de la anomalía congénita más frecuente. Sí, pero también va a aumentar el falsos positivos de cardiopatía y vamos a angustiar a la paciente y vamos a traerla en la semana 16 y hay que explicarle que tiene un ductus venoso reverso que solo un 3% de los fetos normales lo tiene, pero la lectura es al revés. Lo que hay que decirle a las pacientes es que más del 80% de los fetos con ductus venoso reverso van a ser normales. ¿Entienden lo que quiero decir? Yo antes le puse una diapositiva que ponía el 3% de los fetos normales con ductus, perdón, el 3% de los fetos normales tienen un ductus venoso reverso, ¿no? Pero si lo miramos de la otra manera, es decir, de todos los fetos con ductus venoso reverso, ¿cuáles son normales? Es más de un 80%. Entonces, habría que explicarlo de esa manera a la paciente, pero no le quitamos la angustia de aumentar el riesgo de cromosomopatía y aumentar el riesgo de cardiopatía hasta que venga la semana 16 y si la paciente es obesa y no le podemos valorar de nuevo perfectamente el corazón, que venga la semana 20 porque ponemos a una paciente en situación de estrés. Por eso no me canso de decir cuidado, si estamos seguros que es reverso, por supuesto, pero hay que saber valorarlo bien y para eso necesitamos una curva de aprendizaje, ¿no? Pero sí es importante marcador de cardiopatía, es muy importante. Más cosas. Por atrás no se están durmiendo que está la luz apagada, ¿no? Miramos el screening ahora de otras anomalías cromosómicas diferentes a la trisomía 21. Si miramos por edad materna, sabemos que son anomalías cromosómicas menos frecuentes, por lo tanto el riesgo a priori va a ser menor. Es decir, 36 años de 1 en 200 para trisomía 21 es 1 en 450 para 18 y 1 en 1400 para trisomía 13. Por lo tanto, ya por riesgo a priori, las probabilidades de que uno tenga una trisomía 18-13 van a ser mucho menor. También nos va a ayudar la translucencia nucal, porque la mayoría de ellos van a tener una translucencia nucal aumentada. Y también nos va a ayudar mucho la analítica, la bioquímica. Si miramos, yo siempre he dicho que los obstetras o médicos fetales o los que nos dedicamos a esto, primero, si somos obstetras, somos tontos porque solo tenemos dos enfermedades, que es la preeclampsia y el parto prematuro, no sabemos curarla, no tenemos tratamiento y los únicos dos medicamentos que no sabemos es el sulfato de magnesio y el betalol. Por lo tanto, no somos internistas que lo utilicemos todos y encima no las curamos y lo que nos mandamos a hacer reposo y el único tratamiento que tenemos es acabar con el embarazo. Y si pasamos el primer trimestre, somos tan tontos que encima todos los valores que tenemos lo intentamos hacer múltiplos de la mediana para hacer uno y no pensar cuál es alto y cuál es bajo. Pues con la bioquímica es así. 1 es lo normal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Son múltiplos de la mediana. Lo normal es 1, por lo tanto esperamos que la población normal esté aquí. Es decir, 1 de papa y 1 de beta. Para la trisomía 21 aumenta la beta-HCG 2 y disminuye la papa a 0,5. Aquí tenemos la población de trisomía 21. Para la trisomía 13, pues 0,5 y 0,3. Para la trisomía 18, 0,3. 0,2 y 0,2 y vemos que existe un solapamiento, pero un solapamiento que nos va a ayudar bastante. Es decir, nosotros realizamos la ecografía y a veces es muy importante tener la bioquímica también delante, ¿no? Para saber qué es lo que tenemos que mirar. Nosotros estamos ante un feto que tiene una beta de 2 y una papa de 0,5, empezamos a buscar los marcadores de trisomía 21. 18 y 13, las dos bajas, por lo tanto, trisomía 18 tiene un faloceles. Trisomía 13, ¿cómo está la frecuencia cardíaca fetal? ¿Tiene 6 dedos? ¿Cómo está esa vejiga? ¿Tiene una prosencefalia? El Turner no nos ayuda mucho y es la triploidía, sobre la triploidía con una placenta pequeñita y aquel feto con una cabeza enorme y un cuerpo minúsculo donde nos va a ayudar muchísimo la bioquímica, sobre todo si no estamos acostumbrados a verlos, ¿no? Y no solo esto, sino medir la frecuencia cardíaca fetal, algo tan simple como eso. A mis recientes les digo, no mida la frecuencia cardíaca fetal hasta que hagan la tricúspide, porque si no se olvidan. Pero medir solo la frecuencia cardíaca fetal nos puede ayudar bastante, porque sabemos que en la trisomía 13, el 85% de los casos está por encima. Son fetos que están latiendo 180, 190, y nos puede poner en evidencia o en alerta a la hora de buscar otros marcadores ecográficos de trisomía 13, ¿no? Por lo tanto, simplemente
frecuencia cardíaca fetal. Y después hay que mirar al feto, porque los fetos con otras anomalías cromosómicas, como la trisomía 13 y 18, pues tienen otros problemas asociados. Onfalocele, sabemos que la prevalencia es de 1 en 1000, pues trisomía 18 y 13, un 25% de ellos tienen un onfalocele. Cuando les he puesto estas fotos, son fotos que no corresponden realmente ni aquí a trisomía, porque lo característico de estas es que las vejigas son grandes, pero no tan grandes. Los onfaloceles los tienen, pero son pequeños. O sea que hay que hacer un estudio detallado de la anatomía. Estos fetos que tienen un onfalocele tan grande, o estas megavejigas, esto suele ser una atresia uretral, esto suele ser pues una anomalía simplemente de la pared abdominal sin alteración del cardiotipo. No siempre, pero suele ser así. Megavejigas, otro 25% de estas anomalías cromosómicas la tienen asociada, y un 70% de las trisomías 13 tiene una holoprosencefalia. O sea que hay que también mirar la anatomía. Y cuando nosotros vemos una megavejiga, y se entiende como megavejiga, aquella vejiga que mide mayor o igual de 7 milímetros, si está entre 7 y 15, en un 90% esto se resuelve. Pero un 25% de ellos va a tener una anomalía de cariotipo. Si es mayor de 15, solo un 10% de ellos va a tener un cariotipo normal, y la mayoría van a desembocar en una uropatía obstructiva. O sea que estamos ante las dos vertientes. Vejiga, esa vejiga que nosotros tenemos que medir es grande, vamos a dar con TOMI de 8. Le podemos decir a la paciente, se le va a resolver lo más probable, pero le va a aumentar bastante el riesgo de anomalías cromosómicas, y son estas las que le tenemos que decir, riesgo de anomalías cromosómicas es poco, pero alto riesgo de uropatía obstructiva. Son vejigas que vamos a ver en la semana 12 en todas las pacientes. Por lo tanto, y así como resumen, de estas otras anomalías cromosómicas, están aumentadas en todas ellas la translucencia nucal. Nos sirve de algo, ¿no? Tanto la fracción libre de la beta-HCG como la PAPA van a estar disminuidas. Cuidado a la hora de redactar un embarazo en la semana 12 porque es más pequeño. Las trisomías 18 suelen ser más pequeños, un retraso de crecimiento muy precoz. Nosotros lo vemos en la semana 12 y le decimos a la paciente, tiene 11. Nos tomamos 12 más 5 y medimos y tiene un CRL de 46 y lo redactamos. Ojo, se nos puede estar escapando una trisomía 18. En estos casos, traer de nuevo a la paciente. Hay que ver cómo está creciendo ese feto. Frecuencia cardíaca aumentada, como habíamos dicho, trisomía 13. Todos los marcadores aparecen en todas las anomalías cromosómicas. Onfalocele, 18 sobre todo, megavejiga 13 sobre todo, y holoprosencefalia la 13. Por lo tanto, lo que antes teníamos como screening de trisomía 21, aplicando el algoritmo diagnóstico de la trisomía 21, llegábamos a tasas de detección, sin mirar al feto, solo midiendo la translucencia y la bioquímica, para trisomía 18 y 13, por encima de un 70%, pero un 3% de falsos positivos. Si a esto le aplicamos el nuevo algoritmo diagnóstico con las anomalías estructurales y la bioquímica, es decir, algoritmos diagnósticos para cada uno de ellos, aumentamos muchísimo la tasa de detección para las otras anomalías cromosómicas. ¿Preguntas? ¿Voy muy rápido? ¿Se están durmiendo? Pues preguntita. Tengo una paciente de 20 años con un riesgo basal de 1 en 1068 y un riesgo ajustado por translucencia nuclear y bioquímica de 1 en 311. Tengo otra paciente de 40 años con un riesgo basal 1 en 77, riesgo ajustado 1 en 393. ¿A quién le harías una técnica invasiva? A ver, ¿quién se le haría a la paciente de 20 años? Que empezó con un riesgo en un 1068 y acabó con un riesgo de un 311. ¿Quién se la haría? A ver, que quiero manos levantadas. ¿Quién se la haría a la paciente de 40 años? ¿Quién no se la haría ninguna? No, translucencia y bioquímica. ¿Quién diría ninguna? A ver. ¿Y a las dos? Cuando yo veo esto,
lo que digo al final es, olvídense todo el resto y lo que importa es el número. Es una máquina en la cual nosotros metemos un montón de ingredientes, que es la translucencia, la bioquímica, lo que miramos, todo dentro y al final sale un número. Y ese número es 300, 300. Yo personalmente lo que quiero decir es que se fijen en el número, porque ese es el riesgo que tienen, no se le haría ninguna. Ahora, si vamos detalladamente mirando a cada una de las pacientes, la pregunta es, ¿quién tenía la translucencia nucal mayor? Está un poco por encima de del percentil 95, pero sigue teniendo un riesgo de 1 en 300. A esta paciente el seguimiento sería traerla a la semana 16 y hacerle un ecocardiograma. Y por supuesto en la semana 20 nuevos marcadores, o sea, marcadores ecográficos del segundo trimestre para cromosomopatía. ¿Están de acuerdo? Más preguntas. A la paciente de 20 años que acabó con un 311,